pudisteis sacar apenas. Así que a partir de aquí, yo creo que vosotros sois los expertos. Gemma, llegas tú. Pues sí, yo nos he dejado así medio asustados. Y para poner la nota positiva, yo diría, lo primero, una reflexión sobre la naturaleza de nuestro trabajo como editores. Creo que pues, porque estamos siempre en contacto con ideas nuevas, porque trabajamos muchos proyectos nuevos, muchas novedades cada año, de algún modo la innovación forma parte de nuestro ADN, ¿no? De algún modo sí, corre por las venas de los editores. Y creo que esto nos ha ayudado a lo largo de todos estos años a ir surfeando estas olas. Lo has enseñado, ha habido muchas y la grande parece que está por venir. Pero creo que a la hora de impulsar pues una cultura de la innovación en nuestras organizaciones, esto ha ayudado, ¿no? Como os decía, la naturaleza de lo que hacemos. Por otro lado, creo que, como decías, nuestro sector tiene particularidades bastante notables, ¿no? Y hablabas, por ejemplo, y me voy a centrar en esta, pero hay muchas más, de la presión sobre márgenes y precios que ejerce la digitalización. Y yo creo que hay ejemplos muy recientes, algunos, otros pues, más antiguos, que un poco contradicen o desmienten esta teoría, ¿no? Un caso que ahora se me ocurría, un caso de estudio, yo diría, de los más recientes, estaba pensando en la comunidad Wattpad. Algunos la conoceréis, o seguramente casi todos. Es una plataforma, es una biblioteca digital casi ilimitada, gratuita, donde sobre todo el público joven acude para leer de forma pues, gratis, ¿no? Podríamos pensar que esto ha destruido valor, ¿no? Y es evidente que son en cierta forma un competidor, porque hay horas de lectura de esta generación de jóvenes que están en esta plataforma, pero al mismo tiempo colaborar con ellos también han sido un aliado, ya lo decía también antes Óscar Valiente respecto a otras plataformas como Webtoon. Curiosamente, los libros que hemos publicado que provienen de esta plataforma, que están gratis, que están disponibles para los lectores, pues ahí fuera los estamos vendiendo y son verdaderos fenómenos y además a precios altos. ¿Por qué? Pues porque el valor que tiene el libro como objeto, como vinculación hacia, no sé, hacia pues, alguien a quien admiras o algo que te ha gustado mucho, te ha marcado mucho, una comunidad, creo que todo esto también es lo que es un libro, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos han ayudado a pensar que en este sector han cambiado muchas cosas, pero muchas han permanecido igual a lo largo de todos estos años. ¿El resto qué pensáis? ¿Es un sector que recoge la innovación o tenéis otra visión diferente? No sé si recoge la innovación, pero sí que en algún sentido, cuando hablabas de que la transformación digital es muy disruptiva, sí que de alguna manera hemos intentado trabajar esta disrupción, ¿no? El ejemplo del Wattpad es un ejemplo, la irrupción de la autopublicación, que es un tema que hemos hablado alguna vez, es otra, ¿no? Cómo nos enfrentamos a la autopublicación, pues haciendo lo que sabemos hacer mejor y al final hay autores que pueden ganar mucho dinero autopublicándose, pero tal vez no van a poder acceder a una edición, a una producción, a una comunicación como la que podemos hacer desde una editorial, a una venta de derechos al sector audiovisual, ¿no? Son maneras de aproximar esta disrupción. Entonces, no sé si somos los más ávidos en tecnología, pero intentamos aprovechar y trabajar de esas disrupciones, supongo que nosotros y otros sectores, pero es verdad que esta transformación digital nos pone las pilas también para hacer muchas cosas nuevas, ¿no? ¿Qué toca? No, pues por seguir con la conversación de Wattpad, a mí lo que me preocupa, y también retomando los conceptos de explotación y exploración,
exploración de oportunidades y explotación de oportunidades. Me pregunto si Wattpad es un buen ejemplo de una tendencia o un contraejemplo o una excepción de otra tendencia. Yo diría que la transformación digital o las últimas décadas más bien han hecho que el tamaño del pastel que representa el mercado editorial vaya decreciendo con el tiempo. A pesar de que de repente puedan aparecer nuevos ingredientes o nuevos toppings como Wattpad, tengo la sensación de que YouTube, Wattpad, Netflix y muchos otros, evidentemente la piratería, academia.edu, muchísimas propuestas de valor que hay allá afuera han mermado, han reducido el tamaño del pastel editorial y me preocupa que cuando intento pensar en cómo puede contrarrestarse esta tendencia, me doy cuenta de que no tengo muchísimas ideas. Tengo muchas ideas respecto a la explotación de oportunidades muy sencillas, cómo se pueden mejorar procesos, cómo se puede llegar mejor al cliente y muchas otras cuestiones que son relativamente banales en el ámbito de que son digitalización, pero en términos de transformación digital lo veo más complicado. ¿Qué? A mí me preocupa que se haya ido gente antes de escuchar que no es tarde, ¿sabes? Porque es verdad que la ansiedad que nos agarra después de escucharte y las 1000 ideas, ¿no? Que estás como queriendo anotar y que no se me olvide y tenemos que ir por aquí y tenemos que hacer tantas cosas, pues es poner un punto de calma, ¿no? Es esto, no llegamos tarde, estamos ahí, estamos en un sector, como decía Gemma, que lleva siglos transformándose, ¿no? Y esa parte de digitalización, yo creo que en parte más o menos estamos todos con el producto digitalizado, o sea, sí que creo que es la que hemos identificado rápido como transformación digital, ¿no? De coger nuestro producto y buscar oportunidades. Después habrá gente que lo hará mejor o peor, o gente como Álvaro, que quizás tiene una mente menos contaminada, eso lo digo por los que venimos de toda la vida de este sector y que es un sector además siempre con perfiles de mucha gente de letras, que aunque después te vayas formando y tal, pero siempre pensar en negocio y tal, como que es el reto que tenemos por delante, ¿no? Entonces yo creo que la parte de esa digitalización sí nos hemos transformado y sí que estamos ahí, pero volviendo al tecnología por cambios, que me ha encantado, creo que hay una cultura de reticencia un poquito, ¿no? a integrar la tecnología y a usarla para esas mejoras de productividad. Creo que ahí tenemos muchísimo recorrido por hacer y, no sé, yo tengo obsesión porque salgamos de aquí con una lista de deberes que nos, o sea, como que esto nos sirva para algo, ¿no? Aparte de remover un poco las ideas y ser inspiracional, también una pequeña ruta, ¿no? que sirva para editores. Evidentemente, en el mundo editorial hay muy grandes, muy pequeños, medianos, pero sí esa pequeña listita. Y por último, acabo, me ha encantado un poco lo de la reconversión profesional, ¿no? O sea, creo que sí nos hemos transformado, sí que la innovación de alguna forma o en algunas partes corre por nuestras venas, pero también en ese repaso de la cadena de valor y tal, no podemos perder de vista cuál es la función del editor y también es interesante que pongamos eso sobre la mesa, ¿no? Porque igual la función del editor también, como la del curator o ese tipo de funciones, tiene un sentido cultural, un sentido que, no sé, igual suena un poco a abuela, ¿no? Diciendo, pero no sé qué, hacemos algo más que un negocio, ¿no? Nada, eso. Si sirve, a mí me gustaría hacer una batida sobre un tema que me parece muy relevante y es la orientación al consumidor. Sí, es que me obsesiona porque continuamente pensáis en el producto, ¿sí? Y esto yo creo, y es curioso porque nunca antes en la historia de la humanidad se ha leído tanto. Es que ahí me agarra la ansiedad total ya. O sea, me voy de la sala como los de antes, me voy detrás cuando hablamos de este tema, porque estamos escuchándolo no solo en el mundo del libro, sino el de la medicina, todo, ¿no? El paciente en el medio, el lector en el centro, bla, bla, bla. Hostia, yo siempre digo, ¿qué narices significa esto? Vale. Entonces, es simplemente... Complicado, bueno. Es complicado, es que hay sectores y sectores. El sector editorial son centenares de miles de referencias con cuentas de explotación de miles de euros o decenas de miles de euros. No, pensar, un ferretero tampoco, una ferretería no tiene tampoco 325 segmentos de clientes. Tiene un montón de referencias de producto, tiene una
una cuenta de explotación modesta y le costará mucho hacer un análisis muy pormenorizado de su base de clientes, como pueden hacerlo las grandes empresas o las empresas de monoproducto o de pocos productos. El sector editorial tiene muchas referencias y cambian cada semana. Y evidentemente el lector de no sé, un libro de filosofía que podemos publicar en ARPA esta semana no es el mismo que el lector de un libro, pues no sé, de política o de ecología. En ese sentido, es muy complicado para los editores entender correctamente o actualizar en ritmo suficiente o tener una comprensión clara de cuál es la base de clientes de cada uno de sus productos. Y para el tamaño de empresa que tienen las empresas editoriales, que suele ser muy pequeño, en realidad se hacen muchísimos esfuerzos por ir hacia el consumidor y hacia el cliente. Y ahí hay muchísimo dinero gastado y muchas veces malgastado por las editoriales en hacer email marketing, marketing digital, redes sociales y muchísimas otras cosas. Creo que el esfuerzo es loable, pero que es realmente jodido entender correctamente tu base de clientes cuando tu cliente cambia con cada producto, que cambia cada semana. Por analogía de otros sectores, ¿sí? El que está muy basado en producto le cuesta mucho pensar en clientes. Es complicado, pero es resoluble. ¿Sí? Hay metodología, ¿sí? hay casos. Aquí más que hacerlo, es el pensar el por qué lo tienes que hacer. Si tú no entiendes la razón, probablemente nunca lo harás. ¿Sí? Hay una serie de diferentes generaciones que consumen una serie de contenidos en un montón de diferentes formatos y que esos en algún momento serán clientes tuyos porque su actitud respecto a tu producto es una determinada. Ya está. Entonces, tú tienes dos orientaciones. Como bien decías, explotar tu negocio actual y tratar de optimizarlo, o empezar a indagar es quién me compra, por qué me compra, cuándo me compra y quién es mi cliente más valioso, que es como la regla número 1 del mundo de la venta. Ya no voy a hablar del marketing, es si tú quieres vender más, segmenta. Entonces, organizar todo tu catálogo orientado a diferentes tipologías de clientes y saber quién es el más importante, te ayuda a reflexionar sobre si creces o no creces o por qué creces. Ya está. Entonces, cuando hablamos de orientación al cliente, la consecuencia es muy grande, porque entiendo que cualquier sector se organiza en base a la fuente de información más básica. Tú tienes información de lo que vendes, no de a quién lo vendes. ¿Sí? Entonces esto lo cambia todo. Muchos sectores se organizan por ventas de botellas de alcohol y está bien. Entonces, mientras no haces un esfuerzo de dirigirlo a diferentes públicos, es difícil entender hacia dónde va a ir tu sector. Pero el que sea complicado no significa que no se pueda hacer, es orientarlo. Entonces, como ejercicio, para entender hacia dónde va esto, vamos a pensar en segmentos. Cuando tú tienes una colección, ¿y esto a qué segmento va? Claro, o sea, yo creo que esto, vamos, yo creo que cualquier editor lo entiende y lo hace, ¿no? Y de hecho tiene una visión bastante detallada de cuáles son sus clientes finales, sus intermediarios, ¿no? No sé cómo lo gestionáis. Yo creo que sí, que invertimos muchos esfuerzos, recursos, herramientas en conocer a nuestros lectores, pero creo que a veces también muchos libros desafían esa segmentación y ahí también hay aprendizajes interesantes, ¿no? Pues hablaba antes Ofelia del infinito en un junco. Seguramente el abanico de lectores, de compradores de este libro es mucho más amplio de lo que inicialmente desde Siruela pues, pensaban, ¿no? Yo creo que esta también es una de las magias de nuestro sector y sí debemos seguir tratando de entender mucho mejor a nuestros lectores, pero creo que también lo que debemos seguir haciendo es tratando de entender el cambio social, ¿no? Y creo que entender el consumidor también es entender muy bien qué pasa en la sociedad, qué temas interesan, qué tecnologías están cambiando, ¿no? Y creo que esta es una clave importante también. No, perdón. No. Es que salen muchos temas, pero siempre recuerdo a Luigi Español, nuestro director editorial, que es una figura muy importante en la edición infantil y juvenil europea, y siempre que le preguntaban, bueno, ¿para qué edad este libro? Y te estoy hablando de libros para niños, en donde la segmentación es muy fácil, porque a veces a partir de aquí no saben ni leerlo, o sea que... Y se negaba a contestar, decía, este libro
es infantil, pero porque lo dices tú, es para todas las edades. Entonces ahí, este punto como de rebeldía, tal vez esa segmentación puede ser también mucho más útil a la hora de comunicar, porque sí que es verdad que en la digitalización también hay distintos pasos en los que tenemos que digitalizarnos, y esta transformación, esta relación con el lector a veces no es tan directa en cuanto al lector, sino a cómo comunicamos al lector. Ahí sí tenemos mucho que aprender, lo que decías tú. A veces nos gastamos un dinero en una campaña y a veces pues, lo malgastamos porque no... Ahí... Sí, no, bueno, me venía la idea de que igual todo lo que has comentado, ¿no? El trabajo colaborativo también, de alguna forma, como reto de gremios, ¿no? Igual también hay cosas por explorar ahí, ¿no? Igual son complejas, porque siempre es complicado poner de acuerdo a tanta gente y no somos, no me mates Patrici, pero gremios ejemplares en, en trabajar con el gremio de libreros, de no sé qué, o sea, pero sí que hay proyectos conjuntos que están siendo súper interesantes y que quizás podrían tener nuevas vías, ¿no? De colaboración. Se me ocurre, sé que hablamos mil veces y en este foro y en otros lugares de todos tus libros, ¿no? No sé, ellos tienen muchísima información de ese lector final que el editor en general no tiene, ¿no? Porque nosotros vendemos a las librerías, a las grandes cuentas y demás. No tenemos la más remota idea de quién es nuestro comprador final en cuanto a dato de valor, ¿eh? Sí que podemos, lo que decía Álvaro, ¿no? Tenemos nuestras ideas, bla, 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 invertimos dinero, ¿eh? No, tenemos poca analítica de esas inversiones, tenemos poco conocimiento de ese lector final, pero sí podría haber proyectos de cara a futuro que combinen, ¿no? los gremios y que aportaran mutuamente información relevante para los editores. Yo me quedo con eso como desafío de futuro, ¿no? Incluso en el caso de todos tus libros, es que incluso se podría imaginar que los propios editores aceptaran, o sea, que se ofreciera un servicio de envío gratuito desde todos, porque el problema de todostuslibros.com es que Amazon es la hostia. Entonces has de ir muy fuerte para poder competir con Amazon o intentarlo, ¿no? Pues podríamos imaginar que hubiera una cuenta de explotación especial para todos tus libros y que los editores y todos cobráramos un poco menos para que el envío formara parte del coste y que no se tuviera que repercutir al cliente. Cosillas así que nos permitirían después tener una base de datos de clientes, ¿no? Entender mejor, o sea, que eso evidentemente se retrocediera. Estuviera contemplado como la casilla y aceptas que el editor, Exactamente, o sea, y ya pues eso tiene esto es muy poco sexy, es muy interno de sector, pero sí, ¿no? O sea, ya pero... lo venderías con un descuento especial al distribuidor, el distribuidor al librero, el librero a todos, bueno, el librero al lector, y luego los datos volverían al editor o a través del gremio podrían generar algún tipo de analytics anual o por editorial. Exacto. O algo así. Se podrían hacer cosas, pero por ser incluso menos o más modestos, hoy una persona que se autoedite tiene más información sobre sus ventas, claro, que una persona que se edita, lo cual es la hostia. Es impresionante, ¿no? O sea, si tú te autoeditas un libro, tú sabes cuántos libros vendes al día, a quién se los vendes, dónde los vendes, etc. No conoces el nombre y el apellido de los compradores, pero sí que tienes unos analytics de base que son interesantes. Bueno, pues yo como editor ni siquiera tengo esos datos un poco en serio, o los tengo que pagar, y además mi autor muchísimo menos, lo cual luego genera un montón de problemas de no me has liquidado, no sé qué. O sea, el problema que tiene décadas de si los editores pagan a los autores, si los distribuidores pagan a los editores y demás. Es que es un nivel de... Entonces, perdona, ¿no? Pero claro, tú empezabas súper optimista con Wattpad y yo tengo la sensación, viniendo de otro mundo, pero súper contento por otra parte con la industria a la que pertenezco ahora porque es maravillosa, pero estamos hablando de digital, no de si esta industria es maravillosa o no, más bien de la relación de la industria con lo digital. Tengo la sensación de que, ostras, estamos muy por detrás de otros sectores y de otros actores dentro de la industria y, por ejemplo, en el caso de la información que reciben los autores y los editores, pues me parece muy evidente. Sí, te doy toda la razón. Al final, bueno... la posición de cada uno, ¿no? Le ofrece, y hablábamos antes,
¿qué ventajas tienen estas plataformas con las que también competimos, ¿no? Son plataformas que esperan rentabilidad a larguísimo plazo, que hacen inversiones, pues no a fondo perdido, pero... y nosotros tenemos que sostenernos año a año, los libreros también, ¿no? Y ahí pues también hay un reto importante. Y fruto de esto pues se producen, yo creo, situaciones como las que cuentas. Yo creo que lo del 20% de budget para innovación, para crecer por 10... No, no sé, no es una buena regla. No sé, Gemma, pero tampoco creo, no sé. Me parece que es una utopía en nuestro caso. No caso. nos engañemos, hay un elemento y es que desarrollar tecnología es caro. Y si va contra cuenta de resultados de año, es insostenible. A partir de ahí hay dos soluciones. O te buscas una fuente de financiación vía grupo o os juntáis. Chimpún. No hay muchas más alternativas porque hoy en día competís contra otra gente. Odilio, entiendo que lo conocéis, tienen ahí todos los libros del mundo de empresa a una cuota de tirada de precio y ellos invierten y desarrollan tecnología. Entonces, el nivel de inversión que tienen, vosotros no podéis competir contra gente que se gasta 10, 15 millones de inversión en desarrollo de tecnología. Entonces, eso es el nivel con el que competís. Otra cosa es que dices, bueno, lo tenemos en el radar o miramos la cuenta de resultados, miramos cómo va saliendo el producto y vamos capeando. Pero la bolsa general de cuál es el sector, sí, muchas veces es como medio oculta, porque claro, el sector del conocimiento es amplio. ¿Sí? Otra cosa es que miramos solo libros y dices, bueno, la tendencia de libros es que va decreciendo continuamente, pero se sostiene y hay quien le va bien y hay quien no le va bien. Entonces, frente a esto es o se colabora entre muchos pequeños o no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, claro, colaborar es renunciar a parte de vuestros beneficios. ¿Sí? Eso es difícil. Para colaborar implica ser generoso, ¿sí? Y dar el primer paso. Y esto es complicado. Sí, y solo para ponerlo en contexto, Álvaro, evidentemente hay muchas luces y sombras. Si yo trato de centrarme en lo positivo, el mayor villano, y se ha mencionado antes, de todo esto es la piratería y es fruto de la transformación digital, ¿no? Entonces tampoco podemos pasarlo por alto. Pero sí creo que al final la digitalización a lo largo de estos años nos ha ofrecido puntos de conexión, formas de establecer conversación con nuestros lectores nuevas, desde nuevos prescriptores. Quiero decir que al final ha enriquecido nuestro vínculo, yo creo, con los lectores. Y esta es una de las partes positivas, ¿no? Pero evidentemente hay muchos puntos negativos. Yo tengo otro positivo. No, digo después de la ola, un poco... en este sentido, estas horas que he visto que Jessica decía que nos pasábamos al móvil al día, que son 168 minutos o algo así, y toda la oferta y el ocio digital, Netflix, Wattpad o lo que sea, al final también hace que el libro sea un refugio. Y cuanto mejor y de más calidad y un producto más bonito, pues queda ahí y al final lo hemos visto en la pandemia, la gente se ha cansado de mirar series y ha vuelto a leer en un libro físico, ¿no? Es decir, que es un reto y es un reto mantener al lector, pero... Somos unos románticos. Nada que hacer. ¿Querías hacer algunas preguntas de...? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna observación? Sí, a través del email nos van llegando. Tenemos 3 minutos, me han pedido que ajustemos el tiempo y si queréis, a ver, en 3 minutos a qué nos da tiempo. Os lanzo una. Esta mañana se ha explicado que TikTok tiene stand en Frankfurt. ¿Debería el sector empezar a tomar en serio estas plataformas? Tic-tac, TikTok. Creo que continuamente están saliendo artículos sobre este tema en las revistas del sector. Es algo que tenemos todos encima de la mesa, la reflexión, o deberíamos tenerla. Y hasta ahí puedo leer. Pero sí, claro, obviamente, no podemos obviar. Sí, y creo que en España están afectando menos que en otros Claro, en UK países. es una pasada, es decir, que en
nosotros vemos el sector italiano de primera mano y un libro recomendado en un TikTok americano está generando ventas de 300.000 ejemplares de un libro del backlist, que por otra parte también es una buena noticia, ¿no? Estamos en esta rueda de las novedades continuamente y que de repente un libro publicado hace 15 años pueda volver a vender pues eso, 300.000 ejemplares, como ha pasado con la canción de Aquiles, ¿no? Bueno, son estas disrupciones que tenemos que intentar. Yo creo que las tomamos súper en serio, ¿no? Hay una frase... las redes, ¿no? Hay una frase clásica en el mundo digital, es un poco antigua, probablemente la conocéis todos, es de los 90, que dice que tú en Internet lo puedes utilizar de dos maneras. Te ayuda, tú vendes gracias a Internet o vendes por Internet. Hoy en día, TikTok es un canal de comunicación que tiene más alcance que la televisión. Entiendo que siempre hemos aspirado a que los libros estén en la tele y es como la hostia. No, ahora es con las personas adecuadas en TikTok tienes más alcance. ¿Sabéis quiénes son, no? Entiendo que todos veis TikTok, ¿sí? Entiendo que estáis metidos más de 2 horas al día, ¿sí? Más o menos. Entonces, uno en Internet vende... Internet te sirve para dos cosas, para vender o para... Gracias a Internet vendes o vendes por Internet. Entonces, creo que, por supuesto, hay que entender los canales. Si no queréis vender por Internet, ¿sí? Porque os da yuyu y porque va a generar muchas fricciones, gracias a Internet vais a poder vender más. Hay muchos públicos que están ahí. Como ya sabemos todos los públicos a los que vamos, pues ya podemos elegir. Fernando, ¿te parece? Lo vamos a dejar aquí. Hay montones ahí, pero se nos echa el tiempo encima. Gracias por la ponencia, por la moderación. Gracias a todos los ponentes. Y en 2 minutos continuamos con Ecoedición. Gracias a todos.